Y a continuación vamos a hablar del enemigo silencioso, del asesino silencioso. Y atención que no es el sicariato. Estamos hablando de la hipertensión y le doy la bienvenida en los estudios esta noche al doctor Mauricio Arce, presidente de la Sociedad Boliviana de Cardiología, para hablar del Día Mundial de la Hipertensión. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. En primer lugar, agradecerles a la Televisión Universitaria por brindarnos este espacio para poder informar a la población sobre esta enfermedad que es la hipertensión arterial. La hipertensión se lo ha denominado como el asesino silencioso y a veces puede ser mucho más letal que cualquier asesino en serie. Sí, la hipertensión se lo conoce como el asesino silencioso porque muchas veces las personas no se dan cuenta que están hipertensos. Algunas veces solamente se manifiesta por dolor de cabeza, que se le atribuye a estrés, se atribuye a otros factores. Sin embargo, la hipertensión crónica va dañando los órganos paulatinamente, los ojos, el cerebro, el corazón, las arterias, y esto cuando se manifiesta ya es una enfermedad que es grave. Ahora, muchas veces no es tan silencioso, hay algunas personas que debutan, que se enteran que son hipertensos cuando tienen una complicación aguda grave como un infarto, como una embolia, como un accidente vasculocerebral, o problemas de daño de riñón terminal, que muchos terminan incluso en diálisis. ¿Cómo se puede hacer para prevenir o para darse cuenta si uno es hipertenso o no? La mejor forma de ver que uno es hipertenso es tomarse la presión. Muchas veces solamente acudimos al médico cuando ya nos sentimos enfermos, pero tenemos que por lo menos una vez al año hacer un chequeo preventivo, tomarse la presión, hacer los laboratorios de rutina. La forma de prevenir la hipertensión son los hábitos de vida saludables, tener el colesterol bajo, hacer ejercicio, dejar de fumar si fumamos o no fumar, mantener un peso adecuado, ser activo, no ser sedentario y hacer deporte. Entonces, todos esos hábitos de vida cardio saludables que nosotros llamamos son la mejor forma de prevenir la hipertensión. Especialmente la hipertensión que se empieza a desarrollar a una edad relativamente temprana. La mayoría de las personas van a desarrollar hipertensión a los 80, 85 años, pero hay algunos que desarrollan hipertensión a los 50 años, entonces el daño va haciendo cada vez más tiempo y por lo tanto hay mayor daño a los órganos por la presión alta. Ahora hablemos de los malos hábitos, esos que van desencadenando la hipertensión. ¿Por qué se produce la hipertensión y si la condición de vivir en la altura podría ser un factor? El vivir en la altura no es un factor per se para desarrollar hipertensión, pero la persona que desarrolla poliglobulia, es decir, eritrocitosis, va a tener una hipertensión secundaria. Y los malos hábitos son el sedentarismo, la comida chatarra, alta en grasas saturadas, alta en azúcares, el estrés excesivo obviamente, el fumar, el beber en exceso. Todos esos son hábitos no saludables que van a acelerar o van a producir la hipertensión. También la hipertensión tiene un componente genético muy importante. No quiere decir que si su papá o el abuelo era hipertenso va a ser necesariamente hipertenso, pero va a tener mayor predisposición a desarrollar la hipertensión, primero de forma más temprana y segundo de forma más grave. Entonces, las personas que tienen familiares hipertensos, ascendientes hipertensos, tienen que tener más cuidado con los hábitos saludables y es muy recomendable que empiecen a chequear su presión a partir de los 40 años. ¿Cuáles son los niveles normales de presión o varía de persona a persona? Los niveles universalmente definidos de presión arterial normal son de 120-80, 120 de sistólica y 80 de diastólica. Entre 120 y 140 se denomina en muchos casos prehipertensión, hipertensión grado 1, depende de la clasificación que utilicemos. A partir de 140-90 ya se considera a una persona hipertensa, no importa la edad, no importa el tipo de condición ni ninguna variación. Entonces ya con una presión medida más de una vez de 140-90 en condiciones de reposo, ya se diagnostica hipertensión.
Ahora hablemos de los mitos y las verdades de la hipertensión. Se dice que consumir mucha sal puede derivar en una hipertensión. ¿Esto es real o no? Es verdad. Uno de los principales factores que desencadenan la hipertensión es el excesivo consumo de sal. No es que tenemos que consumir nada de sal, el sodio es necesario para el funcionamiento de nuestro organismo, pero el problema es cuando consumimos sal en exceso, y justamente los alimentos que tienen sodio o sal en exceso son la comida chatarra, los alimentos procesados, los alimentos de picoteo como el maní, las papas fritas, etcétera, etcétera, que hacen que alimentos muy altos en sal que van a desencadenar hipertensión, y en un paciente hipertenso obviamente están prohibidos porque van a subir la hipertensión. Entonces eso es verdad. Y también hay dentro del cuerpo humano organismos que están relacionados unos con otros, órganos, perdón, relacionados unos con otros. En este caso, por ejemplo, el hecho de consumir sal también va a afectar a los riñones. Pero ¿qué pasa en el tema de los medicamentos de la hipertensión? ¿Tienen una relación con el tema de los riñones? Una vez que la persona es hipertensa, la hipertensión de hecho daña el riñón. Entonces, para controlar esto, porque la hipertensión una vez que se desarrolla no tiene cura, se usan diversos medicamentos con diferentes mecanismos de acción. Y más bien el bajar la presión va a hacer que ese riñón se proteja. Es decir, los medicamentos para la hipertensión no van a dañar el riñón, al contrario, lo van a proteger. Y es importante recalcar que una vez que se inicia el tratamiento de la hipertensión es un tratamiento permanente, no es que uno toma 1 o 2 meses y se cura. Si está diagnosticado de hipertensión, la medicación es prácticamente de por vida. No importa si cambia de residencia, si la altura se va al llano o viceversa, este tratamiento es permanente. Si la hipertensión es lo que se denomina hipertensión primaria, el tratamiento es permanente. Ahora, en casos excepcionales que la hipertensión está causada por la presencia de poliglobulia, puede mejorar al cambiar de residencia, pero eso es un factor secundario, que es más o menos en nuestro medio el 5% de las causas de hipertensión. La mayoría, no solo acá, sino en el mundo, son hipertensos primarios, es decir, que no tienen un factor que cause la hipertensión, sino es un factor, es una cadena muy complicada hormonal y de varios factores que están en nuestro organismo que desencadenan esa hipertensión. Este 17 de mayo se está llevando adelante el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Como Sociedad Boliviana de Cardiología, ¿qué programas van a hacer? ¿Qué tipo de trabajo van a realizar precisamente para prevenir esta enfermedad? Todos los 17 de mayo de todos los años ya se ha establecido como el Día Mundial de la Hipertensión, y similar a otros días de varias enfermedades, lo que se hace es justamente la prevención, las campañas de prevención, las campañas en el caso de la hipertensión de detección. Hacemos también actividades científicas de actualización tanto para los médicos generales como para los especialistas. Se está haciendo un webinar de hipertensión para los médicos. Y el día 15 se está llevando a cabo en el Hospital del Tórax una campaña de detección de hipertensión, en el cual van a estar los especialistas, los cardiólogos y los estudiantes de medicina tomando la presión a la población en general, porque como han mencionado, es un asesino silencioso y la principal manera de saber si uno es hipertenso es tomarse la presión. ¿Pero solamente es tomar la presión una vez o hacerlo periódicamente? Porque de pronto por algunos factores, por el estrés o por alguna actividad física, de pronto esa presión puede encontrarse elevada en ese momento y no significa necesariamente que sea hipertenso. Existen umbrales de presión. Si la presión es mayor a 140 pero menor a 160, posiblemente, no es un diagnóstico definitivo de hipertensión. El diagnóstico de hipertensión se establece teniendo valores de presión alta, más de 140-90, en 3 tomas sucesivas en diferentes días, en condiciones lo más basales posibles: estar tranquilo, descansar 10 minutos, estar sentado. Hay diversos pasos para tomar la presión. Entonces, no es con un solo valor de presión se diagnostica, y ese es justamente el error que a veces se comete, que una sola vez le toman la presión, se le inicia tratamiento,
se le baja la presión porque no era hipertenso y hay la falsa creencia de que la hipertensión se curó. Por eso es importante hacer una buena toma de presión, que eso nosotros capacitamos al personal de salud, a las enfermeras, a los médicos generales, para la toma adecuada de la presión. Hay flujogramas y hay formas de tomar la presión de forma correcta para hacer el diagnóstico de hipertensión. Ahora, en caso de que todavía haya duda, existe un método que se llama monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es un estudio en el cual se le pone al paciente un tensiómetro automático que le va a tomar automáticamente la presión durante todo el día. Y ese no es un solo valor, se establece una curva y varios valores, que es el diagnóstico no invasivo prácticamente más certero de hipertensión. Pero generalmente el diagnóstico se hace con 3 tomas de presión elevada en 3 días sucesivos, ¿no? O sea que haya 3 días seguidos de presión elevada. Es para tener la información precisa. Hemos visto que la hipertensión puede dañar los riñones. ¿Y cómo está relacionado con el tema del corazón? Porque en realidad, si es que no me equivoco, doctor, la hipertensión genera una mayor pulsación, un mayor bombeo del corazón, un mayor trabajo en este sentido. Exactamente. El corazón es un músculo. Entonces, como todo músculo, si uno lo sobreusa, se va a poner más grueso. Entonces, al tener la persona presión alta, lo que hace es aumenta la resistencia a la salida de la sangre del corazón y por ende va a dañar el corazón y va a hacer que ese corazón en primer lugar se ponga más grueso, más gordo, por lo cual va a demandar más oxígeno, va a empezar a tener cansancio, dolor de pecho muchas veces. Y si esto no se controla y continúa, va a terminar el corazón, obviamente porque no se puede parar, va a terminar dilatándose, es decir, agrandándose y adelgazándose, y en ese caso ya va a producir falla del corazón con los consiguientes problemas que va a tener. Eso es, ya es un paciente muy enfermo. Entonces, la hipertensión es una de las principales causas de enfermedad cardíaca y de falla cardíaca en nuestro país y en Latinoamérica. Así que es importantísimo que tome las previsiones del caso, alimentación saludable, dijimos, ejercicio, evitar el exceso de alcohol y tabaco, entre otros factores. Queremos agradecerle a la Sociedad Boliviana de Cardiología por visitarnos, a su presidente que está con nosotros esta noche. ¿Algo más para complementar sobre este Día Mundial de la Hipertensión Arterial, doctor? Bueno, este día nosotros justamente queremos proyectarnos a la comunidad y hacer mucho énfasis en la prevención. Seguir los hábitos de vida saludables y lo más importante y que teníamos que recalcar como mensaje es que uno no espere estar enfermo para hacerse una consulta preventiva, ¿no? Muchas veces los pacientes tienen miedo, dicen, no, me voy a encontrar algo, y justamente ese es el objeto. Si encontramos alguna cosa, un factor de riesgo o que la presión ya está empezando a subir, podemos nosotros recomendar hacer el seguimiento del cambio de hábitos de vida, que baje la sal, que empiece a hacer ejercicio, que deje de fumar, ver los parámetros de laboratorio en un chequeo de laboratorio básico, y si hay factores de riesgo, empezarlos a corregir antes de que se desarrolle la enfermedad, porque una vez que la hipertensión se establece, ya no tiene cura, ya es solamente dar medicación permanentemente. Entonces es muy importante recalcar el tema de prevención, de que así uno se sienta sano, debería por lo menos una vez al año acudir a un cardiólogo y hacerse una consulta preventiva para detectar estos factores. Muy bien, muchísimas gracias una vez más por la participación. Hemos estado con el doctor Mauricio Arce, presidente de la Sociedad Boliviana de Cardiología. Recuerde controlar su presión, este asesino silencioso que a veces sin que nos dé cuenta nos podría estar afectando la salud. Día Mundial de la Hipertensión también en el programa, un consejo importantísimo. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya retornamos. Aguárdenos, por favor.